Dije que iba a ser una mañana con muchas sorpresas, con temas muy variados. Por ejemplo, septiembre es el mes del Alzheimer. Aquí en San Nicolás hay una organización que se llama ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, y no tenemos profesionales médicos presentes para hablar del tema, pero sí tenemos gente que está en conocimiento porque participa de esta organización por experiencias personales y que nos pueden orientar en las distintas facetas que tienen que ver con esto. Está la contadora María Isabel Bertozzi. María Isabel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Gracias Bien. por venir, Y la abogada Mariana Godoy. Mariana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. No, por favor. Bien, hablemos un poquito del mal de Alzheimer. Hasta donde ustedes saben, sin ser médicos, por supuesto, por todo el entrenamiento que tienen, ¿cuáles son las etapas iniciales o que pueden comenzar a sugerir que alguien está transitando los primeros pasos de esa enfermedad? Bueno, es una enfermedad progresiva, neurodegenerativa, que provoca un deterioro en la capacidad cognitiva del paciente y afecta a todos los aspectos de su vida y la de sus familiares. A ver, cuando decís todos los aspectos, dame un par de ejemplos que me interesan. Por ejemplo, comienza con algunos olvidos, tiene alguna dificultad en el lenguaje, en mencionar palabras concretas, se pierde en el día, el mes, el año en que está, en la estación del año en que está, tiene problemas para tomar decisiones, para el manejo de las finanzas personales. Esto es en la primera etapa. Tiene dificultad para algunas tareas domésticas, también puede perderse en lugares familiares, a lo mejor no todavía en la casa, pero por ejemplo mi mamá, que tiene Alzheimer ahora hace 10 años, pero en los inicios, en algún consultorio médico que ella solía ir, quería ir para otra puerta, por ejemplo. Todavía no se perdía en la casa, pero sí en lugares que para ella eran familiares. Claro. Entonces, en esta etapa yo digo que es la más difícil, cuando uno tiene que asumir que tiene un familiar afectado. A mí me costó muchísimo eso. Una vez que uno asume la realidad, puede tomar las medidas concretas para ayudar a nuestro ser querido afectado. Mariana, el caso que te ha tocado vivir, ¿te costó asumir cuando te enteraste? Sí, la verdad que, como decía María Isabel, es un tema muy serio en el cual es importante que el familiar esté atento a estos pequeños cambios que ellos empiezan a manifestar. Por ahí también se manifiesta en el aseo personal, dejan de realizar como las primeras cuestiones. Empiezan como a presentar un descuido personal. Exactamente, ¿no? Eso, bueno, yo convivo con mi mamá, que bueno, es una persona joven, también aproximadamente hace 8 o 9 años que está con la enfermedad, hoy tiene 62 años, con lo cual empezó muy joven, y ella, bueno, empezó a tener ciertos cambios en el trabajo, y bueno, en el aseo personal, que ella era una mujer muy cuidadosa con ella misma. Es decir, un cambio que es ostensible, ¿no? Claro, y que bueno, yo lo empecé a notar, y bueno, también en el trabajo empezó a tener algunas dificultades. Ahora, desde el punto de vista legal, ¿cómo se actúa cuando, por ejemplo, tu mamá estaba en actividad? Sí, está, sí, ya estamos esperando su jubilación, claro, pero sí. ¿Y cómo se actúa desde el punto de vista legal preventivo, digo, ¿no? Para tratar de ayudarle a la persona que tiene serias dificultades. Sí, nosotros, bueno, una vez que acudimos al médico, que remarco que es muy importante detectarlo a tiempo, pues bueno, por la primera etapa, que bueno, ahora María Isabel va a explicar que hay muchas cosas para trabajar en la primera etapa. Nosotros nos encontramos, bueno, ante el diagnóstico del médico, bueno, la primera decisión fue sacar el certificado de discapacidad. Sacar un certificado de discapacidad. Sí, muy ¿Y importante. Eso surge de qué tipo de evaluación? Bueno, el certificado de discapacidad es un certificado, bueno, que es un documento público, que lo puede solicitar cualquier persona que tenga una alteración funcional permanente, ya sea física. Pero, a ver, aclárame, Mariana, ¿lo puede solicitar? Tiene que ser un familiar el que lo solicite. Por eso, o sea, lo solicita el familiar en este caso. ¿Y qué grado de pertenencia de la familia tiene que tener para no, sí, un familiar directo. En este caso, bueno, lo tramité yo con la como compañía, hija. claro, como hija con la compañía de mi papá.
Claro. Y bueno, una junta médica es la que lo determina si la persona que se acerca a solicitarlo lo puede y sacar o no. eso puede incurrirse, por ejemplo, en que después, cuando la junta médica la evalúe, el diagnóstico sea otro que no tiene nada que ver con lo que se está sospechando. No, porque vos previamente, ya a esta altura, con un familiar con Alzheimer, ya acudiste a un neurólogo especializado en el tema, que es lo que recomendamos, como yo decía en la primera etapa, es así, el médico, vos tenés que acercarte para solicitar el certificado de discapacidad, que ese trámite se hace acá en la municipalidad, en la asistencia pública, y en el área de discapacidad vos te presentás como familiar y te piden una historia clínica. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Licencia por Sí, enfermedad? en el caso de mi mamá, sí. En tu caso, María Isabel, quería preguntarte esto. ¿Hay, de acuerdo con lo que ustedes conocen, alguna relación de este tipo de enfermedad con problemas hereditarios, con familiares que de distintos niveles hayan tenido? Sí, se dice que es hereditaria, pero también hay otros factores, como la presión alta. En el caso de mi mamá tenía presión alta. No controlada. Claro, la tenía controlada, pero evidentemente ella ha tenido picos de presión durante toda su vida que han dejado marca en el cerebro. ¿Y la sorprendió el problema a qué edad aproximadamente? A los 75 años. Ella cumplió 85 en agosto, por eso digo que hace 10 años que estamos ayudándola a mi mamá en cada etapa, como en la manera que exige cada etapa. Por ejemplo, en la primera etapa que contaba recién las características, la ayudábamos en las compras. Por ejemplo, venían unas cajitas para poner la medicación día por día, en desayuno, almuerzo, merienda y cena. Las ubicábamos ahí para toda la semana. Claro. Así es. Entonces nos asegurábamos que tome la medicación y que no la repita, porque por ahí se olvidan que la habían tomado y podían reiterarla. ¿Qué pasa con la manipulación de cosas que son peligrosas, como por ejemplo el encendido de una hornalla, Sí, de gas, hay que tener. Por eso es importante la primera etapa, o sea, saber distinguir qué es un pequeño olvido por la edad y lo que puede llegar a ser una enfermedad. Es muy importante porque no sé si por ahí, no tenemos la cura lamentablemente, pero podemos prevenir, frenar un poco la primera etapa con acompañantes terapéuticos, con muchos profesionales. ¿Qué tiene que poner de sí el familiar cuando, María Isabel, cuando se encuentra ya prácticamente ante las puertas de que se ha iniciado la enfermedad de Alzheimer? Nosotros cuando recibimos el diagnóstico nos asustamos mucho y no sabíamos qué hacer, a dónde consultar, a dónde dirigirnos. Después nos enteramos de las reuniones de apoyo familiares de Alma. Entonces ahí empezamos a ir y nos empezamos a sentir, como decimos en Alma, que no estamos solos. Ahora, ¿los casos se parecen entre sí o son muy diversos cuando ustedes intercambian experiencias? Hay muy diversos, pero también hay cosas en común. Los casos en general hay algunos que son agresivos, hay otros que no, algunos tienen alucinaciones, otros que no, son muy diversos, hay mucha variedad, pero todo igual se enmarca en las características del Alzheimer. Y ahí en las reuniones nos damos consejos muy prácticos, como los que cuenta Mariana del certificado de discapacidad, para poder obtener medicación y otros elementos que se hacen costosos de afrontar en esta enfermedad. Mariana, ¿qué es la comprensión para vos en este caso? Yo creo que, en mi caso personal, primero fue aceptar la enfermedad, empezar a informarse y sobre todo con el paso del tiempo no tomarlos como un objeto, ¿no? Sino que el amor creo que es lo más importante, lo fundamental. Yo creo que yo descubrí el símbolo y el lenguaje no solo con las palabras, sino también existe con el cariño, con la mirada, con la caricia. Para ellos es fundamental. María Isabel, ¿son receptivos los pacientes con Alzheimer a ese cariño? Ellos absolutamente. ¿Y lo contrario? ¿También se dan cuenta si son abandonados? Sí, yo creo totalmente que sí. Por ejemplo, mi mamá ya no habla hace un tiempo.
Y sin embargo nosotros nos comunicamos con ella. Nosotros sabemos si está bien, si está mal, Exacto. si algo le duele, si algo le molesta. Nos comunicamos con los ojos. Ella tiene ojos de alegría, de tristeza, de sorpresa, de emoción. Yo uno de los primeros miedos que tuve cuando empezó todo esto era no poder comunicarme con mi mamá. Y ahora, después de 10 años, me doy cuenta que eso no pasa. Porque si bien yo no puedo charlar con ella, Exacto. yo me comunico, todos nos comunicamos, mi hermana, mi papá. Todos tenemos comunicación con ella. Si no es verbal, tenemos esta comunicación no verbal, de las miradas, de los abrazos, de las caricias. ¿Cómo es un día de un enfermo de Alzheimer? Se puede abordar de distintos según temas. la etapa en que esté. Según Bueno, la etapa en la que esté. Supongamos que tiene movilidad, bueno, en tu caso que no puede hablar, pero tiene movilidad. No, ya no tiene movilidad. Ah, no Siempre tiene. tratamos de que la mantenga lo más que se pueda. Porque en la Exacto. segunda etapa se va haciendo la marcha cada vez más lenta. Entonces tratamos de que camine lo más que pueda. Si puede salir a dar una vuelta a manzana, mejor. Cuando no puede salir más a dar la vuelta a manzana, camina en casa, después pasito a pasito, con paso cada Pero vez más entonces lento. tiene movilidad todavía. No, ella Claro. ya no. Ya no. Esto Claro. pasaba en la Eso segunda pasaba, En el etapa. caso claro, mío claro. sí, todavía algo tiene, sí. ¿En tu caso? Sí tiene muy pasitos muy cortos, siempre acompañado, bueno, de sus cuidadoras que les agradezco inmensamente la ayuda, porque los cuidadores en este caso, como los familiares, por ahí, bueno, tenemos que continuar nosotros también nuestra vida si hace necesario. Claro. Eso también la familia lo tiene que entender. Claro. Es importante la ayuda de profesionales que están preparados para esto. ¿Cómo reaccionan ante las personas ajenas para que la cuidan? Porque por supuesto para cuidar a una persona si hace falta de ayuda de otro y de gente capacitada. Sí. ¿Cómo reacciona? Porque es incorporarle a la vida un rostro nuevo, Seguro. una forma de trato nueva. Sí, siempre se trata de que se mantenga la persona, de que sea siempre la misma. Eso es lo que se intenta, para no justamente hacer ese cambio que para ellos es brusco. es difícil, porque desde la primera etapa ellos intentan mantener las cosas, quedarse en su casa, que no cambien tanto las cosas, por eso van teniendo esa apatía. Entonces siempre tratar de que sean las mismas personas, que sean las mismas caras conocidas que va, porque en el momento que hay que internarlo por alguna cosa, eso se nota muchísimo, cómo vienen después de la internación, al ver tantas caras distintas, tanto lugar distinto, en general hace que decaigan, luego que empeore un poco la enfermedad. Mariana, sacarlas del ámbito familiar es algo que agrava la situación. Yo en lo personal considero que sí. Yo creo que en Alzheimer también aprendimos a no reírse de ellos, sino reírse con ellos, que siempre nos enseñaban eso. ¿Vos creés que hay casos de gente que sea tan insensible que llegue a reírse de eso, de ese problema? Sí. La verdad que sí. En lo personal a mí me ha pasado. Pero bueno, después en lo que es en mi entorno, bueno, todo el barrio conoce nuestro caso, nos ha apoyado, siempre nos sigue preguntando por ella, incluso muchos vecinos también quieren ir a saludarla. Nos pasó en la segunda etapa que ella salió, se nos escapó, por así decirlo, de casa y los vecinos nos ayudaron, porque ella estaba perdida. Por eso es muy importante el tema del cuidador y que nunca estén solos, En tu caso, ¿te podés comunicar con palabras? No, sí, o sea, yo trato siempre de mantener el diálogo normal como lo hago con cualquier persona. Yo creo que ella todavía me entiende todo lo que yo le manifiesto, y es importante no hablar de ellos, de la patología, frente a ellos, porque yo creo que ellos todavía tienen por ejemplo, en mi caso personal, ella entiende lo que nosotros hablamos. Siempre algo de la conversación eso suele ellos decirse entienden. También de algunos casos de personas que permanecen prácticamente en estado vegetativo Sí. por algún accidente y demás, que no se hable porque no Sí. se sabe hasta qué punto no están Nos recibiendo. están todo escuchando. eso. Sí, en este caso pasa En también. este caso sí, pasa. Sí. ¿Cómo reaccionan cuando hay niños en la familia? Bueno, con los niños pequeños, en general, ellos tienen buena onda, porque Sí, en algún sentido es como que vuelven a ser chicos. A ver, contame Sí, eso. aparecen muchas similitudes con los chicos. Ellos empiezan a querer sentirse protegidos. Empiezan a veces se dice que empiezan a ser hijos de sus hijos. Exactamente. Entonces con los chicos tienen buena onda, como que les gusta jugar, les gusta verlos jugar.
con los adolescentes. Ustedes lo ven en los ojos ya que están felices cuando ven los chiquitos. Sí, tal cual. Quieren acariciarlos incluso. A mí me pasó con mi sobrina que la llenaba de felicidad verla a su nieta y sí, cada que se acercaba, incluso la conexión especial que tenía, a pesar de que era prácticamente bebé, porque tenía 3 o 4 años y sí, notable, ¿no? que eso notable. Es maravilloso verlo, sí, es increíble. ¿Qué registran en la memoria? Por ejemplo, si a través de la comunicación que ustedes tienen muy especialmente, a través de la palabra en tu caso, ustedes más difícil, ¿ellos mantienen algún registro de memoria de alguna etapa de su vida, de su niñez, de su adolescencia? No sé. En general se acuerdan más de eso que de lo reciente en las primeras etapas. Ajá. Se olvidan de cosas recientes y se acuerdan perfectamente de lo que pasó cuando eran niños. Sí. Es más, a veces dicen que se pierden en la casa porque el registro que tienen es de su casa de niños. ¿Se acuerdan de la casa materna? Así es. ¿Y se acuerdan de los padres? Sí. ¿De los hermanos? Sí. Sí. Por eso en la primera etapa lo que hacemos también es, yo me acuerdo haber bajado de internet un libro donde recordábamos con ella, que además todavía podía escribir, poníamos fotos de su casa, y ella escribía quiénes eran sus amigas, a dónde hizo la primaria, la secundaria, dónde trabajó, todo lo fue haciendo ella, para después en etapas siguientes donde ya no podía escribir, recordar todo eso y toda la historia de su vida. ¿Al no poder escribir tampoco podía leer? No, sí, leer sí. La primera habilidad que perdió fue la de escribir. La que sería fue haciendo cada vez una más lento. función motriz que claro, le perdió. Exacto. Sí. Y también la capacidad, seguramente, a lo mejor no podía. Pero la lectura la podía ejercer. Sí. ¿Y eso le avivaba, ustedes se dan cuenta que le avivaba recuerdos? Por ejemplo, haber escrito en su momento a qué escuela primaria fue y demás. ¿Eso le ayudaba a recordar? Sí, poner fotos en la casa es buenísimo. Porque ellos miran, recuerdan, mencionan. ¿Cómo es esa experiencia? Nosotros lo hicimos. Bueno, ella en aquel momento asistía a un grupo muy bueno, un centro terapéutico que se llama Sentir, en donde ahí, bueno, la ayudaban muchísimo. Tenían un taller de los recuerdos y de la memoria donde, bueno, ella me acuerdo haber llegado a casa con un árbol de la familia, con fotitos, con nombres. Bueno, su terapista ocupacional también le hacía escribir mucho, con lo cual era raro, ¿no? Porque ella podía leer claramente. Yo hasta donde ella pudo le hacía leer, me acuerdo, los informes de la televisión, revistas, le decía mamá qué dice acá y ella me lo leía. Y el tema de la foto, bueno, mi hermano, yo tengo un hermano que vive afuera y él cuando vino lo primero que hizo fue poner fotos de toda la familia y colgarlas en el comedor. Entonces ella por ahí decía, mira, claro, se detenía a observar. Se detenía a observar y decía, mi hijo, mi nieta, mi marido. Eso es maravilloso. ¿Cómo reaccionan ante la pérdida de un ser querido? Ya sea padres, hermanos, no sé. ¿Se dan cuenta de eso? Yo creo que sí, incluso en esta etapa. A mí me pareció un familiar nuestro hace poquito y yo vi cómo a mi mamá se le cayó una lágrima de... Cuando ustedes le informaron. Uh-huh. ¿En tu caso? Y ¿han pasado alguna? Sí, nos han pasado, nos pasó hace poco. Lo que pasa, bueno, ella ya está en una etapa que lo entienda es muy complicado, pero sí, yo creo que ellos tienen un registro y lo recuerdan, sí. De toda evitamos por ahí informárselo claro. Si era muy allegado a ella, no optamos nosotros por no darle la información porque no varía nada que se lo explicara. ¿Suelen preguntar por gente que ya no existe? ¿Como que han olvidado el registro de que han muerto? Sí, en mi caso no me pasó, pero... Sí, mi mamá llama todo el tiempo a su mamá. Es un poco parte de la regresión que hace hacia... Sí, se lo hemos consultado al médico y él dice que sí. Lo que te recomienda por ahí el médico es en la historia que ellos, se suben y empiezan a hablar, vos seguir el hilo de la charla, nunca decirle el no, nunca decirles no, porque vos le decís que no a ellos y es como que se les derrumba. Claro. Todo, sí, bueno, te escuchamos, te vamos a acompañar, si te cuenta una historia, hacérsela recordar en la medida que se pueda, pero nunca el no. Uh-huh.
Ahora, ustedes son conscientes que han asumido, ustedes son dos mujeres muy jóvenes, una responsabilidad muy grande. Lamentablemente hay que decirlo, hay otra gente que ante el menor signo de que pueda estar padeciendo aún sin confirmar, ya deciden, voy a emplear un término, desapoderarlo de de su ambiente natural, de su casa, y directamente llevarlos a un hogar. Yo no sé si eso es bueno o malo, a mí me parece que no es correcto. Veo que ustedes han encarado esto con mucho cariño, con mucho tesón. Sí, igual yo no los culpo, porque la situación personal de cada uno la no conoce cada estamos uno. haciendo culpa, ¿no? Sí, Sino pero los afecta, sí. Los Los afecta. Nosotros hemos tenido que modificar la casa. Hemos tenido... Bueno, por ejemplo, en mi casa, mi papá tiene una casa, bueno, de 2 pisos y, bueno, la parte de arriba, en el acceso a las escaleras, hemos tenido que hacer puertitas provisorias así para que ella no cambiara el ambiente, no bajara la escalera sola, claro, porque se podía caer. Claro. O sea, hasta estas cosas hemos tenido que cambiar para poder, bueno, conservarla a ella con nosotros, claro, ¿no? Claro. ¿Qué recomendación fundamental? Nos quedan 2 minutitos, miren todo lo que hemos charlado, ¿no? Pero a mí realmente me impacta la forma que han tenido de transmitir este mensaje. Si hubiese sido todo técnico, quizás mucha gente no lo hubiese llegado, pero es la experiencia de ustedes. María Isabel, perdóname que me voy fijando porque como no las conocía, tengo aquí mi machetita también. María Isabel Bertozzi es contadora. ¿Qué recomendación darías para gente que puedan estar en este momento padeciendo o creyendo que algún familiar directo padece este problema? Yo quiero que cuiden a su familiar con alegría, sin angustia y sin ansiedad, porque con angustia no se puede pensar bien, y la ansiedad, a veces pensamos problemas que van a pasar más adelante, como es una enfermedad progresiva, y a lo mejor no pasan de esa manera que los pensamos. Que lo cuiden a su familiar sin descuidarse ellos. Es muy importante que hagan algo que les guste, que soliciten un relevo con la frecuencia que se pueda y hagan algo que les guste para volver con más energía a cuidar a su familiar, porque su vida transcurre al mismo tiempo que la de ellos. Digo que la enfermedad y cualquier demencia, la enfermedad de Alzheimer no forman parte del proceso natural de envejecimiento, que con un tratamiento adecuado se puede prevenir su desarrollo y que la investigación médica va a seguir avanzando con estos tratamientos. Así que seamos positivos y busquemos las soluciones que nos van a ayudar a nosotros y a miles de personas hoy y mañana. María Isabel Bertozzi, ella es contadora. Tu caso, en este caso quiero hablar con Mariana Godoy, que es abogada, joven abogada. ¿Cuál es tu definición de todo esto? Bueno, mi definición es el primer paso, bueno, estar alerta y, como te dije hoy, detectar lo que es un simple olvido de lo que podría ser una patología similar, aceptar la enfermedad, que la familia se una, se abroquele, digamos. Exactamente, se una, porque en muchos casos por ahí se da el caso que son muchos hermanos y uno no acepta la enfermedad, el otro sí, el marido, los hijos, los nietos. Yo creo que lo mejor es que todos estemos juntos y que luchemos todos juntos, prevenir la enfermedad, el cariño, el amor, las caricias y descubrir ese nuevo símbolo que yo digo siempre, ese nuevo lenguaje, ¿no? Que mucha gente, incluso que no está enferma, no lo conoce. Y bueno, saber Godoy, que no estamos solos. Muy clarita, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. También en tu caso, María Isabel Bertozzi, muchas gracias.